Pues damos gracias a Dios esta mañana por un momento más de estudio de la bendita palabra y continuando con nuestro estudio acerca de el arrepentimiento. Busquemos el pasaje que siempre leemos y donde está basado este estudio, que es Lucas, el capítulo 13, el versículo 3. Lucas, capítulo 13, su versículo 3. Y hemos hablado, hermanos, de que el arrepentimiento es fundamental. No hay perdón si no hay arrepentimiento. No hay salvación si no hay arrepentimiento. No hay cielo si no existe el arrepentimiento. De ahí que comentábamos la semana pasada de que en la palabra de Dios hay doctrinas fundamentales, así se le llaman. Porque sin creer en esas doctrinas, sin experimentarlas, no hay salvación. Y una de estas doctrinas fundamentales, sin lugar a dudas, es la doctrina del arrepentimiento. Hemos hablado, hermanos, de que existen dos tipos de arrepentimiento: un arrepentimiento falso, uno verdadero. El arrepentimiento falso es aquel que solamente produce remordimiento, lo vimos en el caso de Judas. Y el arrepentimiento verdadero lo vimos con el caso de David, un hombre que confesó su pecado y se apartó. También descubrimos, mis estimados hermanos, de que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan del arrepentimiento, ¿verdad? Lo vimos con el caso de Jonás, él predicó el arrepentimiento. Lo vimos con el caso de Job, él se arrepintió, dice la palabra. Los profetas todos hablaron acerca del arrepentimiento. Y hermanos, el arrepentimiento entonces es la base, es lo fundamental para alcanzar salvación y vida eterna. Y hermanos, vamos a Lucas, el capítulo 13, el versículo 3, y dice la palabra de Dios así. Desde el versículo 1 dice: en ese tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tantas cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a orar al Señor, hermanos. Padre, en este momento te damos gracias y bendecimos tu nombre, porque nos das la oportunidad de poder entrar a tu presencia y descubrir en tu preciosa palabra los grandes misterios que están encerrados ahí, de los cuales queremos aprender. Padre, queremos escudriñar tus escrituras y queremos saber más de ti en esta hora. Bendice nuestras vidas y corazones. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. El arrepentimiento, hermanos, tan esencial, tan fundamental, que el Señor fue capaz de exclamar: si ustedes no se arrepienten, hagan lo que hagan, sean lo que sean, pórtense lo mejor que puedan, si no se arrepienten, no hay perdón. Y estuvimos viendo, mis estimados hermanos, vamos a hacer un recuerdo de lo que estuvimos viendo la semana pasada.
Estuvimos viendo, mis estimados hermanos, que Juan el Bautista, ya en el Nuevo Testamento, predicaba el arrepentimiento. Vimos los casos en el Antiguo Testamento con Jonás predicando el arrepentimiento, solamente los casos. Job, aún con su rectitud, él siempre decía: yo me arrepiento en polvo y ceniza. Los profetas todos absolutamente predicaron acerca del arrepentimiento. Y ya en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista inicia predicando acerca del arrepentimiento. Y esto lo vimos, mis estimados hermanos, en Mateo 3, 1 y 2. También dijimos que el Señor Jesucristo comienza su ministerio, hermanos. Comienza su ministerio hablando acerca del arrepentimiento en Mateo 4, 17. Jesús comienza con ese tema. Él podía haber comenzado con cualquier otro milagro, pero él comenzó con ese tema. Desde entonces, dice la palabra, Jesús comenzó a predicar diciendo: arrepentidos. Luego descubrimos, mis estimados hermanos, que en su primer predicación el apóstol San Pedro habló del arrepentimiento. De hecho, el arrepentimiento se menciona tantas veces en la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo y hasta en el Apocalipsis. Pedro predicó el arrepentimiento durante el Pentecostés. En Hechos 2:38 descubrimos eso. ¿Y qué decir del momento cuando el Señor resucita? La orden que el Señor dio a sus discípulos fue que se predicara del arrepentimiento en todas las naciones. ¿Sí? Esto lo vimos, mis estimados hermanos, precisamente en Lucas 24, 46 al 47, donde el Señor ha resucitado. Y este es el mandamiento que conlleva la gran comisión: que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Qué tremendo. Ahora, cuando los discípulos salen a predicar, una cosa que el Señor les mandó en primer lugar, antes de hacer milagros, antes de echar fuera demonios, antes de hacer sanidades, lo que el Señor les mandó fue que predicaran el arrepentimiento. Sí, hermanos, que predicaran el arrepentimiento. Aquellos discípulos a quienes el Señor comisionaba a ir y predicar a todo el mundo. Esto lo vimos en Marcos 6:12, que dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Sí, hermano, por eso es bueno estudiar esto de la doctrina fundamental, porque tienen suficiente base bíblica. En cambio, las doctrinas complementarias se mencionan una única vez en la palabra. Los discípulos entonces predicaron el arrepentimiento, Marcos 6:12. Pero ahora pasamos al más grande predicador de todos los tiempos, el apóstol San Pablo. ¿Qué es lo que empezó a predicar él? Pues también comenzó a predicar el arrepentimiento. Lo vimos en Hechos, el capítulo 20 al 21, mis estimados hermanos. Y por último, descubrimos la razón por la cual el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente. ¿Saben cuál es? En 2 Pedro 3:9 dice que la razón por la cual el Señor no viene es porque es paciente, porque está esperando que el hombre se arrepienta. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y así es como llegamos ahora a la siguiente parte de este estudio. Después de ver que el Señor no retarda su venida, esperando que el pecador se arrepienta. Lo vimos en 2 Pedro 3:9, ahí está mal la cita.
Ahora llegamos, mis estimados hermanos, a los resultados del arrepentimiento. ¿Qué sucede con alguien que se arrepiente, hermanos? ¿Cómo puedo yo saber si alguien se ha arrepentido de verdad o su arrepentimiento es falso? Recuerden que hay dos tipos de arrepentimiento. Estamos hablando del arrepentimiento verdadero. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que se ve? Y vamos a ver algunos nada más. Lo primero que notamos, mis estimados hermanos, es que el arrepentimiento produce frutos. ¿Sí? Se van a ver los frutos. Sí. ¿Y por qué le llamamos frutos? Porque es lo que se empieza a mirar en una persona que se ha arrepentido. Hay un nuevo cambio de vida. Hay un nuevo testimonio. Ya no es lo que antes era. Ya no es como el mundo, ¿verdad? Hay un cambio radical. Ahora tiene otros intereses, otra forma de vida. Hay otros anhelos, hay otras ambiciones, ¿verdad? Y hermanos, el arrepentimiento produce frutos. Y vamos a ver qué dice la palabra al respecto en Mateo capítulo 3, el versículo 8. Vean lo que dice la santísima palabra de Dios ahí. En Mateo capítulo 3, versículo 8, es Juan el Bautista quien habla. Y dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No se trata únicamente de decir yo me he arrepentido, yo también ya soy cristiano. No, ahora que la persona se ha convertido, se ha arrepentido verdaderamente, se va a notar porque comienza a haber frutos que son originados por haberse arrepentido. La palabra de Dios menciona al menos 9 frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento y llamaba a las personas a prepararse. ¿Cómo se iban a preparar? Bautizándose. El bautismo no daba el arrepentimiento, era simplemente una preparación. Vamos a hablar un poco más de eso en un momento más adelante. Porque hoy en día hay iglesias que piensan, hermanitos, bien sinceros, que creen que porque se bautizaron ya son salvos. Pero Juan lo único que decía era: vengan a bautizarse y demuestren así que están preparados para cuando venga el que bautiza con Espíritu Santo, y entonces arrepiéntanse. Pero por lo pronto Juan el Bautista dice que empiecen a hacer frutos dignos de arrepentimiento. También, hermanos, vamos a ver estos frutos del arrepentimiento. Jesús dijo que los cristianos se conocerían por sus frutos. No nomás Juan el Bautista dijo: comiencen, si de verdad quieren tener un arrepentimiento genuino, comiencen. Por cierto, Juan da una serie ahí de normas para la vida. Nadie puede cumplirlas si primero no se arrepiente verdaderamente pidiendo a Cristo. Jesús dijo que los cristianos se conocerían por sus frutos, mis hermanos. Por sus frutos, dijo el Señor en Mateo 7, 20 al 21. Vean lo que dice la palabra de Dios ahí. Mateo 7, 20 al 21. Dice lo que dice la palabra. Dice: es el Señor Jesucristo quien habla. Y dice lo siguiente ahí en Mateo 7, 20 al 21. Así que por sus frutos
los conoceréis. No tenemos que andar adivinando, ¿será cristiano o no será? No. Por sus frutos se va a conocer el que es cristiano, hermano. Pero es que él también dice, Señor, Señor, aquí estoy, ora y predica, canta y hace cuanta cosa. Y dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí vienen parte de los frutos que produce un cristiano. Alguien que está arrepentido. ¿Qué es lo que produce? Hacer la voluntad. Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo se conoce un cristiano? Por sus frutos. ¿Y cómo se resumen todos esos frutos? Porque siempre le gusta hacer la voluntad del Padre. Y aquí podríamos extendernos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Para conmigo. ¿Será la voluntad del Padre que estemos aquí en el culto hoy? ¿Será la voluntad del Padre que estemos estudiando la palabra? ¿Será la voluntad del Padre que tengamos buen testimonio allá afuera y aquí adentro? La voluntad del Padre, hermano. En eso se conoce a alguien que se ha arrepentido verdaderamente. Porque ahora vive para agradar, como decía el apóstol Pablo, a aquel quien lo tomó por soldado. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor. Porque hay muchos, el mundo está lleno. Por donde quiera vemos personas que dicen, yo también creo en Dios. ¿Ya? Pero dice el Señor, no todo el que diga Señor, Señor va al cielo, sino únicamente los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Más adelante el Señor va a decir, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Mira, Señor, ¿cómo que no voy a ser cristiano yo? Si en tu nombre, mire, yo reprendí a Satanás y salió corriendo. En tu nombre yo recibía revelaciones y decía profecías. Predicaba. ¿Y qué les va a decir el Señor? Nunca los conocí, hacedores de maldad. Hermanos, entonces la persona arrepentida verdaderamente va a dar frutos y se va a esmerar por hacer la voluntad del Padre. Ahora, hablando todavía acerca de los frutos dignos de arrepentimiento o los frutos que produce el arrepentimiento. El arrepentimiento produce, hermanos, obras. ¿Ya? Produce obras. ¿Cuáles son esas obras? Pues venir al culto es una buena obra. Dar ofrendas, dar diezmos, leer la Biblia son buenas obras. Bautizarse, hablar de Cristo a las personas, tomar parte en la iglesia, son buenas obras. Y también son producidas por el arrepentimiento. Generalmente cuando alguien no tiene arrepentimiento verdadero, pues le da igual, ¿verdad? Yo he tenido experiencias de personas que han venido conmigo aquí. Cuando yo les invito a aceptar a Cristo, dicen, sí, yo lo acepto. Varias personas, yo lo acepto y hasta hacen la oración de perdón, ¿verdad? Cuando vienen a visitarme. Y yo siempre digo, si su arrepentimiento fue genuino, va a buscar congregarse. Sé que se van, tal vez vienen una vez, 2 veces, bueno, ya no les interesa. ¿Qué pasó ahí? No hubo arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque no comenzaron a ver esos frutos.
esas obras. Hermanos, el arrepentimiento produce obras. Hechos 26, 20, vea lo que dice la palabra. Hechos 26, 20, dice: sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco, es Pablo quien habla, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se convirtiesen, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. ¿Haciendo qué? Obras dignas. Obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí se da cuenta? El apóstol Pablo no solamente decía arrepiéntanse, sino que él decía, se va a ver si de veras se arrepintieron, porque va a haber frutos, va a haber obras. Ustedes van a tener nuevas metas en su vida, nuevos anhelos. Así como el inconverso que llega el fin de semana y lo que piensa es en sus obras de muerte, la tomadera, las fiestas, la parranda, la embriaguez. Ahora el cristiano también da frutos, pero para vida eterna. Y son frutos muy diferentes, ¿verdad? Ahora el cristiano se goza en la palabra, anhela la palabra, disfruta los cultos, ¿verdad? Le gusta la palabra, le canta y se alegra con los que se alegran. Hermanos, esto es lo que Pablo decía, hermanos. Dice, yo prediqué a los judíos y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen haciendo obras dignas de arrepentimiento. Tremendo, ¿verdad? No solamente de arrepentirse, sino de llevar frutos. Y estos frutos siempre van a llevar a hacer obras dignas de alguien que está arrepentido. Hablando más acerca de las obras que son el resultado del arrepentimiento, diremos que Juan el Bautista también pedía hacer obras dignas de arrepentimiento. Vean Lucas 7:8 que dice, es Juan el Bautista. Dice, hacer pues frutos. Bueno, aquí habla de frutos. Dice, dignos de arrepentimiento. No comencéis a decir dentro de vosotros mismos, ya tenemos a Dios por Padre. Abraham era sinónimo de Dios en el tiempo, porque todos decían, no, pues yo ya soy hijo de Abraham. Muchas iglesias, los hijos piensan que por ser hijos de papá y mamá predicador, pues ya son salvos. Es lo que pensaba Israel. Por eso Juan le dice, no, se tiene que ver esas obras. Dice, no digan ustedes, ya tenemos a Abraham por padre. Y dice Juan, porque Dios es capaz de hacer hijos de Abraham de las piedras. Frutos, obras de arrepentimiento. Hermanos, el cristiano ha sido salvo para buenas obras. Sí, muchos piensan que Dios me salvó y ahora puedo hacer lo que yo quiera. Muchos así piensan. Total, Cristo me salvó, pecado pasado, presente y futuro. Entonces puedo vivir a mi antojo. No, hermanos. ¿Cómo se va a ver que alguien se ha arrepentido verdaderamente? Porque va a vivir para hacer buenas obras. Las buenas obras no salvan, pero sí son para los que son salvos, ¿verdad? El cristiano ha sido salvo, mis estimados hermanos, para vivir haciendo buenas obras. Efesios capítulo 2, el versículo 10, ya lo que dice la Escritura. Porque somos, dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Vean ustedes, Dios nos está creando. Somos creación de Dios. ¿Y estamos en quién? En Cristo. En Cristo Jesús, porque sin Cristo no se puede hacer nada.
Ahora, ¿para qué estamos en Cristo Jesús? Para buenas obras. Para buenas obras. ¿Sí? El error de muchas personas es anteponer las buenas obras. No, yo voy a hacer buenas obras y así voy a estar en Cristo Jesús. No. Primero hay que arrepentirse, convertirse, pedir perdón al Señor, que Cristo venga a mi vida y entonces el Señor me prepara para las buenas obras. Las buenas obras son señal de que soy salvo, de que estoy arrepentido. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahora, ¿quién preparó esas buenas obras? ¿Cuáles Dios preparó? Dios las preparó, hermanos. Dios nos preparó. Tengo mucho respeto por las iglesias que tienen ciertas reglas para sus miembros. Pero hermanos, cuando alguien es verdaderamente arrepentido, ni siquiera necesita que el pastor le ponga reglas que va a vivir. El cristiano por sí mismo, porque Dios ya le preparó esas buenas obras y ya se las puso en su corazón, el cristiano comienza a andar en nueva vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. ¿Verdad? Ni siquiera el pastor tiene que obligarlos a venir al culto, ni a dar diezmos, ni ofrendas. Yo he estado en congregaciones donde el pastor casi obliga a los hermanos a pasar y dar hasta lo que no tienen. Hermanos, pero cuando Dios está en mi vida, Él produce, Él prepara esas buenas obras para que yo ande en Él. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que cada cristiano ande en ellas. ¿Se da cuenta, hermano? Qué tremendo. Las buenas obras son el resultado del arrepentimiento. Y continuando con este estudio, ¿qué otra cosa produce el arrepentimiento? Estamos hablando acerca de lo que produce el arrepentimiento verdadero. Ya dijimos que el arrepentimiento verdadero produce frutos, produce obras, ¿verdad? Ahora, el arrepentimiento produce gozo. Yo tengo mis serias dudas, hermanos, cuando alguien se arrepiente y anda con una cara que ni el sol de mayo los calienta. Y andan tristes, cabizbajos. Hermanos, el arrepentimiento produce gozo. Sí. ¿Sí? Alegría. Felicidad. Hay muchos, yo tengo mis serias dudas cuando alguien dice que no soy feliz. Ya no soy feliz con la esposa o con el esposo. Ya no soy feliz en esa iglesia. Tengo mis serias dudas. Porque uno de los frutos del Espíritu, recuerden, es gozo, es paz. La paz viene de la felicidad. Alguien que es feliz está en paz, ¿sí o no? Alguien que tiene gozo está en paz. Hermano, el arrepentimiento produce gozo, no solamente en la vida del cristiano, sino en el cielo, hermanos. El arrepentimiento produce gozo. Esto lo vimos, hermanos, cuando veíamos la historia de aquel hijo pródigo. Mientras él no estaba arrepentido, ¿cómo vivía? Triste allá. Quería comer las migajas de los puercos. ¿Cuánto cristiano? Ya, que se va a probar el mundo. Allá el mundo tiene migajas que comen los puercos. Pero el diablo es tan miserable que ni siquiera eso le permite disfrutar. Porque dice la palabra que aquel joven
ansiaba llenar su estómago de las migajas que comían los cerdos, pero los cerdos, ustedes saben, que trata de quitarle la comida a un cerdo. Hermanos, pero ¿qué pasa cuando el joven se arrepiente y va a su padre? Y pienso que un gozo tremendo invadió su vida cuando escuchó que el padre le decía: hijo, aquí tienes todo lo que dejaste por ir a disfrutar allá lo que el mundo te dio. Yo creo que has aprendido la lección. Hermanos, el arrepentimiento produce gozo en el cristiano y en el cielo. Vea usted lo que dice la palabra de Dios, precisamente en Lucas 15:7. Vea lo que dice la palabra del Señor ahí. Lucas capítulo 15, el versículo 7, dice, está hablando, hermanos, de aquel pastor que perdió una oveja y dejó las 99 y se fue a buscar la que se había perdido. Y luego dice, una vez que encuentra la oveja perdida, alguien se arrepiente y vuelve al Señor. Dice, al llegar a su casa, dice, reúne a sus amigos y vecinos. Esa es la iglesia, ¿verdad? Y aún los ángeles. Y diciéndoles, gozaos conmigo, ¿eh? Porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. El fruto del arrepentimiento es gozo en la vida del cristiano y gozo allá en el cielo. Y si ustedes leen todo ese capítulo 15, van a notar que el Señor habla de la moneda perdida. Y aquella mujer, cuando encuentra la moneda, dice, reúne a sus amigas, a sus parientes, dice, gócense conmigo, encontré la moneda que se había perdido, era de mucho valor. También se menciona la historia del hijo pródigo, y al final el Señor dice aquí, va a haber gozo en el cielo, hermanos, por un pecador que se arrepiente. El arrepentimiento, hermanos, produce gozo en la vida cristiana, alegría, felicidad y todos los frutos que se mencionan como frutos del Espíritu Santo. Pasamos ahora, hermanos, a analizar este tema. ¿Qué significa el bautismo para arrepentimiento? Porque no cabe duda que tal vez, como decía el apóstol Pablo, cuando yo me vaya, se levantarán entre vosotros o vendrán de fuera obreros que no tendrán piedad del rebaño y comenzarán a enseñar, dice la palabra, conforme a sus propias ideas. Concupiscencias quiere decir sus propias ideas, y extraviarán de la fe a algunos. De allí que vamos a tocar este tema rápidamente. ¿Qué significa el bautismo para arrepentimiento? Y por cierto, estando yo investigando en el Facebook y en el internet, hay muchos que predican y dicen, ya aceptaste a Cristo, ahora te falta el bautismo del arrepentimiento. Porque sin el bautismo tú no eres salvo. Y con frecuencia escuchamos a personas decir, él es salvo porque se bautizó. ¿Verdad? Ya se bautizó, tiene que ser salvo. Y comúnmente nos van a decir estos versículos que ahora vamos a ver ahora. Y solamente hay una persona que habló acerca del bautismo del arrepentimiento. Y vamos a ver quién es él. Juan el Bautista. Antes de que Cristo viniera, Juan el Bautista nació antes del Señor Jesucristo, y antes de que el Señor cumpliera la edad para que él saliera a predicar,
Juan el Bautista predicaba. Fue el último de los profetas, el que anunciaba la venida del Mesías. Quiero que noten esto. Juan bautizaba, y vamos a enfocarnos en esta palabrita. Por eso los que escudriñamos la palabra nos enfocamos en ciertas frases, porque tomando el versículo así a la ligera, vamos a notar que efectivamente el versículo dice que Juan bautizaba para arrepentimiento. Entonces, la conclusión es que pues, si yo me bautizo, ya ni siquiera necesito arrepentirme, ya soy salvo. No. Juan bautizaba para arrepentimiento. Eso significa que en preparación para el arrepentimiento. Vamos a ver qué dice Juan. Mateo 3:11. Vean lo que dice Juan. Porque este versículo es utilizado para quienes enseñan que el bautismo salva. Otro versículo que es utilizado se encuentra en las epístolas cuando el apóstol dice que el bautismo que corresponde a esto salva. Y esto vamos a hablar un poco más adelante. Dice Juan, quiero que noten. Yo a la verdad, Juan dice, hablándoles con toda claridad, es lo que quiere decir, yo a la verdad, o sea, hablándoles claramente, que no haya dudas. Dice Juan, yo os bautizo con agua. Aquí Juan va a decir algo muy importante. Dice, hablándoles verdaderamente con toda claridad, para que me entiendan. Yo les bautizo en agua para arrepentimiento en un tiempo futuro. La frase para nos habla de un tiempo futuro. Es como aquel que prepara un terreno y ya hizo el rebaje, ¿verdad? Ya emparejó el terreno. Y alguien llega y le dice, ¿para qué quiere usted el terreno? Él dice, para mi casa. ¿Verdad? ¿Ya tiene la casa ahí? No. Ha preparado el terreno para su futura casa. Es lo que dice Juan. Este bautismo es en preparación para el arrepentimiento. ¿Y cuándo iba a llegar ese arrepentimiento? Juan lo dice luego. Dice, pero viene tras mí. Para el arrepentimiento que viene en una persona. ¿Sí se está entendiendo? No es que el arrepentimiento ya los iba a salvar en ese momento. No. Era como una preparación para recibir al que venía. Y una vez que apareciera aquel que venía, ir a sus pies en el arrepentimiento. Y lo dice, pero viene, dice, pero el que viene tras mí, y Juan dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. ¿Por qué dice eso? Porque el ministerio de Juan era simplemente preparación, pero todo lo que es salvación, perdón de pecados, arrepentimiento estaba en Jesús. Juan dice, yo les hablo con toda claridad, yo solamente lo bautizo en agua como una preparación para el arrepentimiento. ¿Sabían ustedes que acá afuera en la región del mundo están un poco más equivocados y piensan que con bautizar a un bebé, ese bebé ya se salvó? Y si tuviera 30, 40 años y se bautiza, pero sin arrepentimiento, ese bautismo no es válido si no se ha arrepentido. Dice, pero viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Dice, él es más poderoso que yo. Vean. Él os bautizará en Espíritu en Santo. Espíritu Santo.
y fuego. Aquí llegamos, hermanos, a dos tipos de bautismo. Entonces, ¿qué significaba el bautismo de Juan? Una preparación. Era una preparación y una sombra de lo que sería el bautismo verdadero. Amén. ¿Y cuál era el bautismo verdadero? El bautismo del Espíritu Santo. Ahora, porque aquí luego cualquiera puede confundirse, entonces sí, lo que practican ciertas iglesias, que viene el bautismo del Espíritu Santo y comienzan a hacer ciertas cosas extrañas. Pero no se refiere a eso. En primer lugar, la palabra bautismo significa sumergir en. Es lo que significa la palabra bautismo. Sumergir en. Era alguien que se bautiza en agua. Bautismo en agua. Sumergido en agua. Pero la palabra bautismo en el Espíritu o bautismo en el Espíritu Santo quiere decir sumergido en el Espíritu Santo. Amén. Totalmente poseído por el Espíritu Santo y sumergido en Cristo. Ese es el bautismo. De ahí que la persona arrepentida llega a estar en Cristo. Y la palabra en Cristo aparece innumerables veces en el Nuevo Testamento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Ya no vivo yo, Cristo. Cristo vive en mí. Hermanos, entonces, ¿qué significaba ese bautismo de Juan? ¿Era sinónimo de arrepentimiento? No. Era preparación para el verdadero arrepentimiento. Y el bautismo era sombra del verdadero bautismo que iba a ser dado por el Señor Jesucristo a aquellos que se arrepintieron. ¿Cuál era la función del Espíritu Santo? Cubrir al arrepentido y bautizarlo en Cristo. Amén. Sumergido en el bautismo, bautizado en Cristo. De ahí, hermanos, que tristemente, ¿verdad? Este término ha sido confundido y al menos personalmente me ha tocado ver personas que dijeron que el bautismo, el Espíritu Santo lo bautizaba y siguen siendo los mismos pecadores de aquel tiempo. Personas que inclusive cayeron en el suelo y díganme si son cristianos. Porque ese no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es yo ser sumergido en el Espíritu Santo, tomado por el Espíritu Santo y puesto en Cristo. De manera que llego a ser en Cristo una nueva persona. Amén. Juan el Bautista entonces predicaba el arrepentimiento como preparación, predicaba el bautismo como una preparación al verdadero bautismo. No era arrepentimiento, era preparación para aquel que venía tras de él. Ahora quiero que vean esto. Pablo hizo una declaración tremenda. Y vaya que Pablo era un gran predicador. Si le preguntáramos a Pablo y le dijéramos, Pablo, tengo cierta duda. Juan el Bautista dijo que él bautizaba para el arrepentimiento. ¿Será que el arrepentimiento es doctrina fundamental? Si yo no lo practico, yo me pierdo. Y vean lo que dice Pablo. Pablo declaró que él no fue enviado a bautizar. Vean esto. 1 Corintios 1:17. Dice Pablo el apóstol, nos contesta. Y dice, pues no me envió Cristo a bautizar, No a predicar. sino a predicar el Evangelio. Porque es el Evangelio el que va a producir, una vez arrepentido el pecador, el bautismo verdadero.
que es en el Espíritu Santo. La persona se va a transformar, va a empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento, va a dar buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ello. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahora, cuando Pablo dice que no con sabiduría humana, ¿a qué se refiere? La sabiduría humana, con sus propias ideas, sin escudriñar la palabra. Hay muchos que pasan frente al púlpito, ¿verdad? Predican, pero de acuerdo a sus ideas, no de acuerdo a lo que dice la palabra. Y Pablo dice, no. El Señor no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras mías. Porque si comienzo a predicar otra cosa, lo que estoy haciendo es envanecer la cruz de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, mira, si Dios salvara solo con que te bautices, ¿de qué sirvió todo el sacrificio de Cristo? No sirve de nada. Total, te bautizas, Juan el Bautista bautizaba y aquellos que se bautizaban ya eran salvos. Entonces, ¿para qué necesitaba venir el Señor a morir? Y Pablo dice, no, yo no fui enviado a bautizar, porque ya no hay necesidad de tener figuras del bautismo verdadero, porque ya está presente. Dice, y mi predicación no es con palabras mías sabias. Pues vaya que Pablo era un hombre sabio, era un hombre estudiado, era un doctor, hermano. Él era doctor en la ley, era doctor en teología, él era maestro de maestros. Era como ahora decir el que le enseña a los que son profesores en la universidad. Y él dice, yo no utilizo esa sabiduría para enseñar palabras. Yo mejor escudriño la palabra y les digo lo que es la palabra. Porque yo no quiero que se haga vana la cruz de Cristo. Pues, ¿verdad? El bautismo, con lo que vemos con Pablo, es una sombra del verdadero bautismo. Es una figura del verdadero bautismo que pronto vendría en la persona del Señor Jesucristo, quien nos bautizaría con el Espíritu Santo. Ay, se me pasaba a decirles algo. Cuando Juan el Bautista dijo que bautizaría en Espíritu Santo y fuego, aquí hay otro error que cometen muchos hermanitos. Y yo he estado en iglesias donde le piden a Dios, ¡oh Dios, manda fuego! Que el fuego descienda sobre tu iglesia. Y hermanos, Juan el Bautista enseña dos bautismos. Uno, el bautismo del Espíritu Santo, y otro, el bautismo en fuego. El fuego en la palabra de Dios, en toda la Biblia, simbolizó juicio, castigo. ¿Qué es lo que descendió sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra? Juicio. Fuego. ¿A dónde va a ser lanzado el pecador que no se arrepiente? Al fuego eterno. Al fuego. De ahí que hay dos tipos de bautismos. O estás bautizado con el Espíritu Santo y eres salvo, o vas a ser bautizado en fuego por ser pecador, bajo el juicio de Dios. El hombre escoge. Hermanos, haciendo esa aclaración, ya finalizando, diremos, mis estimados hermanos, que Pablo hasta daba gracias por no haber bautizado a varios hermanos. Cualquiera de las iglesias que predican que el bautismo salva, dirán, pues Pablo, pero entonces, ¿qué es lo que andaba predicando si el bautismo salva? Pablo daba gracias a Dios
por no haber bautizado a muchos. Es bueno que se bauticen, es un paso de obediencia, pero debe ser dado después del arrepentimiento. No para arrepentirse, sino porque ya está arrepentido. Vean lo que dice la palabra. Pablo daba gracias por no haber bautizado a muchos. 1 Corintios 1:14. Vean lo que dice. Dice la palabra, doy gracias a Dios. Ya. Doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado. Les digo, hermanos, hay doctrinas fundamentales. Hay doctrinas complementarias. La doctrina del bautismo es una doctrina complementaria. ¿Qué quiere decir eso? Que son parte de la vida cristiana. El bautismo no salva a nadie. Primeramente es el arrepentimiento, luego el bautismo. Es el complemento, es la demostración de que ahora somos arrepentidos. Y dice Pablo, yo doy gracias a Dios de que a ninguno he bautizado de ustedes. Solamente 2 personas, dice. Y no eran de ahí de la iglesia. Y ellos eran Crispo y Gallo, ¿verdad? 2 personas. Y yo pienso que le rogaron tanto al apóstol Pablo, por favor, bautízalo, por favor, bautízalo. Por eso el Pablo dice, pues es que Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Has creído en el evangelio, pues ya eres algo. Ahora, como puedo bautizarte yo, como puede bautizarte cualquiera. Ya diste el primer paso fundamental. Lo demás es doctrina complementaria. Y por supuesto que cada cristiano debe cumplir con esa doctrina, ¿verdad?, complementaria, que es el bautismo. Y de ahí hacer las buenas obras que Dios pide. No para ser salvo, sino porque ya es salvo. El bautismo es porque ya es salvo. Pablo daba gracias. Ahora, ¿qué produce el arrepentimiento genuino? El arrepentimiento genuino, mis estimados hermanos, o más bien aquí debería decir lo que ocasionó que nosotros pudiéramos arrepentirnos. Y esto lo vamos a dejar por la próxima semana. Hermanos, ¿no se ha preguntado usted cómo fue que nosotros conocimos a Cristo? ¿Qué fue lo que Dios vio en mí para que yo tuviera la oportunidad de arrepentirme, de convertirme a Cristo? ¿Por qué los vecinos, los de los de atrás, los demás, no han alcanzado esto que yo tengo? ¿Por qué hay muchas iglesias llenas, pero la mayoría no han experimentado el arrepentimiento verdadero? ¿Por qué? Porque yo sí pude conocer a Jesús. ¿Por qué mis familiares no? ¿Por qué mis hijos no? Estas son preguntas que estaremos contestando en nuestro próximo estudio, cuando veamos qué es lo que produce o cómo es que se originó. Esa sería la frase. ¿Qué es lo que originó que yo pudiera arrepentirme? De manera que los invito para el próximo domingo a un estudio más de la Santísima Palabra de Dios. Por lo pronto, vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra esta mañana. Bendícenos a través de ella y gracias porque nos diste la oportunidad de poder conocerte, de poder aprender de ti y de tu palabra. Gracias, Señor, por ese arrepentimiento y ese perdón que tú nos has dado. Porque tanto el arrepentimiento como el perdón y el bautismo del Espíritu Santo son regalos tuyos para cada cristiano. Señor, ahora bendícenos conforme a tu misericordia y llénanos siempre de ese anhelo de conocerte más
a través de tu preciosa palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia y prepáranos para ese momento tan glorioso en que tú vienes. Esta mañana aprovecho, Señor, para suplicarte que bendigas a tu pueblo Israel, que está bajo un constante ataque por parte de los enemigos de tu pueblo, Señor. Señal de que tú vienes pronto. Pero te pedimos por tu pueblo Israel, Señor, en este momento. Padre, ahora bendice también a tu pueblo, que es la iglesia, la que compraste con tu sangre, Señor. Te damos gracias y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos.